Las nuevas reglas del etiquetado Product of USA son discriminatorias de los productos de México y de Canadá y puede combatirse tanto bajo los mecanismos del Tratado de Libre Comercio con estos tres países de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, o bien con las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Vamos a platicar del tema con el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío, y buenas tardes, Rogelio, con el gusto de estar con ustedes. Igualmente, México ganaría junto con Canadá sin mayor problema una potencial disputa comercial con Estados Unidos por este tema del etiquetado. Pues mira, Darío, en el año 2009 tuvimos un problema similar con el CUL, principalmente por el ganado que exportábamos. Fue un caso que se presentó ante Estados Unidos, luego a la OMC, se ganó por más de $1,000 millones, lo que obligó al gobierno de Estados Unidos a retirar su norma de etiquetado en esa época y no fue aplicada. Creo que esto también podría volver a suceder, pero también entendemos que esta norma que anunció el Departamento de Agricultura, pues es mucho por los reclamos y peticiones que tienen los ganaderos, es más un tema político por las elecciones, donde quieren volver a poner un etiquetado principalmente al tema de la carne, a la carne de res, de pollo, de cerdo, pero principalmente la res, donde el año pasado fuimos el segundo exportador, y eso preocupa porque todos estamos hablando de una desintegración de lo que es el Tratado de Libre Comercio de los tres países, porque se vuelve un trato discriminatorio, ya que esto puede causar los daños en los precios de nuestro ganado, de nuestra carne, que es una preocupación que tiene el sector ganadero, pero también el sector exportador. Juan Carlos, ¿y cuándo estará operando este nuevo etiquetado allá en los Estados Unidos? Mira, Rogelio, buena pregunta porque, bueno, va a salir la norma, esta va a estar sujeta a comentarios 60 días y se establece que su aplicación será hasta el 1 de enero del 2026. Por eso lo vemos un tema más político, porque además el aplicar esta norma no es obligatoria, es voluntaria, y hacer el seguimiento de la carne, la trazabilidad, lo vemos difícil, y más en una carne molida que ellos consumen mucho para hamburguesa. ¿Cómo van a poder decir si revuelves carne de qué país, si es de Estados Unidos, de México, de Canadá o de Brasil o Argentina o de mismo Nueva Zelanda y Australia, que son países que venden carne a Estados Unidos? ¿Por qué el foco está centrado en la carne de bovino y no tanto en la carne de pollo y en el huevo, que también abarca este etiquetado? Porque en el caso de la res, México exporta el año pasado 278,000 toneladas. En pollo no exportamos, somos deficitarios, y en huevo somos autosuficientes, no exportamos. Y en res exportamos alrededor de 40,000 toneladas. Entonces, por eso está más bien enfocado a res y cerdo, donde México, junto con el ganado bovino, exportamos más de $3,000 millones. Y hoy salió un comunicado de la Confederación Nacional Ganadera, Darío, pues también manifestándose en contra, porque esto puede causar daños a los precios del ganado en pie, que también exportamos más de 1,200,000 cabezas el año pasado. Claro. Juan Carlos, y la idea en Estados Unidos es que con este etiquetado se pague mejor el producto cultivado o procesado en los Estados Unidos. Creado, procesado y distribuido en Estados Unidos, así es, efectivamente. Y ahí es donde vemos que pues, la gente pues, tendrá que, lo que quiere es que pague un sobreprecio. Y la realidad es que hemos estado viendo que aunque siguen consumiendo buena cantidad de carne en Estados Unidos, es el mayor productor, pues la gente ya también se está yendo a otros tipos de cortes mucho más económicos por el tema económico y de los precios. Entonces, la realidad, vemos que va a ser una norma difícil de aplicación, no es obligatoria, pero también en la trazabilidad y lo que tú bien mencionas, pues la gente puede seleccionar carne mucho más barata que no sea de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos dio el vuelco
al tomar esta determinación? ¿Es un tema político? ¿Están en proceso electoral allá? ¿Van a tener elecciones en los próximos meses? ¿A qué se debió? Totalmente a lo que tú dices, 100% político. Venía desde hace meses, desde el COVID, una petición de los ganaderos y engordadores de tener etiquetado y tener esta distinción de un etiquetado que les pueda dar un mejor precio. Y fue, bueno, fue asumido por el secretario de Agricultura, Vilsack, como una petición, pero la vemos más de carácter político que de un carácter comercial y económico que convenga al mercado de Estados Unidos. Claro. México, ¿a qué instancias podría apelar para, pues, de alguna manera solicitar la revisión de este nuevo etiquetado, Juan Carlos? Primero, pues yo creo que debe entrar muy fuerte con la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores a continuar con el diálogo. La Secretaría de Agricultura ofreció dar todos los elementos a estas secretarías para que entren al diálogo. Y recordemos también que a mediados del próximo año se va a renegociar y puede ser un tema importante. Pero vuelvo a repetir, lo vemos más como un tema político que comercial y económico, pero también nuestros socios comerciales de Canadá están en la misma posición de México de no permitir este trato discriminatorio a la carne de México y de México y Canadá, ya más que nada porque tenemos un acuerdo de libre comercio y no debía haber este tipo de tratos. Este tema se va a morir entonces en los próximos días, no llegará ni al TEMEC, ni mucho menos a la Organización Mundial de Comercio. Yo creo que después de que pasen las elecciones en noviembre en Estados Unidos, dependiendo cómo vaya, ya veremos qué sucede, porque también con el presidente Trump pues, siguen las amenazas de establecer aranceles a las importaciones, lo cual perjudicaría el acuerdo comercial que tenemos entre los tres países y más que queremos reforzar América del Norte como un gran mercado comercial. Claro, Juan Carlos, de alguna manera sería como el primer aviso de que se puede endurecer la relación comercial con los Estados Unidos en muchos sectores. Así es. Entonces tenemos que estar preparados, Rogelio, y más si es el presidente Trump que siempre nos ha amenazado. Creo que también nosotros tenemos manera de cómo proceder en virtud de que tenemos muchos elementos, ya que ellos dependen mucho de nuestro sector de frutas, hortalizas y también de cárnicos por el tema climático que ellos tienen. México es gran proveedor de estos alimentos y nosotros a su vez, sus productores de maíz, dependen de México ya que somos su principal mercado. Creo que deben verlo con mucho cuidado y cuidar esta integración de América del Norte que ha favorecido a los tres países. Cambiando de tema, Juan Carlos, la inflación empieza a ceder y esto se está reflejando también en una disminución en las tasas de interés después de un año de estar con una tasa de 11.25%. El consenso de los analistas es que bajará a 11%. El comportamiento de los productos agrícolas, ¿cómo está incidiendo en esto? Mira, en el tema de pecuario de la proteína, los precios, de acuerdo que son el no subyacente, han disminuido 3%, entonces es un buen dato. En el tema que tiene que ver con los productos básicos, que tiene que ver con las materias primas como maíz, trigo, soya, los precios no se han incrementado mucho, siguen estando por arriba 5%. No vemos aumentos en estos precios en virtud de que traemos producción récord de maíz a nivel mundial, traemos récord de soya, buenos volúmenes de trigo, no vemos una afectación que genere aumentos de precios en la tortilla y el pan, pero en el caso donde ha habido más movimiento ha sido en el tema de frutas y hortalizas, pero ya afortunadamente viene disminuyendo de un 20 a un 15%, principalmente derivado a los precios de la cebolla y el tomate, que por temas de estacionalidad y de baja en la producción hemos tenido una menor oferta. Y yo creo que sí hay forma de que Banco de México el día 21 pueda bajar la tasa de interés. Yo lo veo más a 1.25
que a 0.5%. Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Como siempre, gracias por la entrevista. Gracias, Darío y Rogelio, y estamos a la orden. Igualmente.